Súper cansado. No, hombre. Súper es poco, demasiado cansado. La verdad es que fue bien. Yo también sentí que fue bien corto el fin de semana. Pero ahí vamos entonces. Ok. Hoy vamos a iniciar con un tema nuevo que es el aprendizaje. Segundo, lista de asistencia para mandarse. Listo, aquí se las mando ahorita. Ok, iniciemos entonces con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bien interesante que es aprendizaje. En el caso del aprendizaje, solo confírmenme que están viendo ya pantalla completa. ¿Sí, verdad? Sí, Lick. Sí, Lick. Gracias. Ok, si quieren ya vamos apagando su cámara. Ok, aquí. Perfecto. Ok. Entonces, el capítulo que vamos a ver el día de hoy es el capítulo de aprendizaje. Quiero que iniciemos haciendo una lluvia de ideas. ¿Qué piensan que es el aprendizaje? Esto es algo que llevan a cabo a diario. ¿Sí? ¿Qué piensan que es el aprendizaje? ¿Qué se les viene a la mente? Es algo que recordamos cómo hacerlo después de haberlo hecho repetidamente. Ok, muy bien. O sea que memoria, ahí involucra memoria, repetición. ¿Qué más? ¿Quién más? Adquirir nuevos conocimientos. Adquirir nuevos conocimientos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién más? Conocer algo y ponerlo en práctica para que sea aprendizaje, para tenerlo, para siempre recordarlo. Muy bien, muy bien. Pues les cuento que el aprendizaje realmente es un proceso. En primer lugar, debemos de entender que es un proceso. El aprendizaje no es que aparece de la nada, sino que es algo que se va a repetir, como bien dijeron, continuamente, paso a paso. Y en esta situación, entonces, ustedes van a entender que cuando se permite que nosotros tengamos distintos elementos, que nosotros tengamos elementos que nos permitan que nos empecemos a interactuar con el medio, eso es el aprendizaje. Por ejemplo, cada vez que nosotros llevamos a cabo un proceso quiere decir que es una serie de pasos sistematizados, los cuales van a producir un cambio relativamente estable en la conducta o el potencial conductual. Eso quiere decir, por ejemplo, pensamos en aprendizaje y automáticamente pensamos en libros, ¿ok? Pero, por ejemplo, imagínense que ustedes están cocinando. Y al cocinar, se dan cuenta que se queman y por ende aprenden a desarrollar algo para no volver a quemarse. ¿Cierto? Es algo muy usual. O, por ejemplo, aprendo que voy caminando por una calle y, bueno, voy manejando por una calle y esa calle está cerrada. Así que entonces, de ahora en adelante, sé que no puedo utilizar esa calle porque está cerrada. ¿Sí? Entonces, cada acción que nosotros llevamos a cabo, sobre todo, por eso les decía de que teníamos que intervenir el proceso también de desarrollo con ¿cómo les puedo decir?
con el sentido de cambiar nuestras propias experiencias, eso es aprendizaje. No solo es lo que llevamos a cabo de un momento a otro con un lápiz, un papel, un libro, sino que es cualquier acción que tenga entonces la posibilidad de cambiar nuestra condición, nuestra conducta. Es un conocimiento que se adquiere por medio de la experiencia. Exactamente. ¿Ok? Y esto entonces me lleva al siguiente punto que debemos de entender y tenemos que hacer un recorrido histórico con respecto a este proceso. Y vamos a empezar hablando del condicionamiento clásico o condicionamiento pavloviano. ¿Alguien antes había escuchado acerca de Iván Pavlov? ¿Alguien ha escuchado sobre Iván Pavlov? No. ¿No? Ok. Yo sí, Lick. A ver, ¿qué ha escuchado sobre Iván Pavlov? Adelante. Lick, ¿Sí? él no está relacionado con el comportamiento operante, ¿o sí? Con el condicionamiento clásico. Con eso. Con el Sí. condicionamiento clásico. Con el operante es Skinner, que ya lo vimos un poquito anteriormente. Pero lo que les quiero comentar entonces en esta situación es que Iván Pavlov lo que hizo en un primer momento fue estudiar distintos efectos. Él era un fisiólogo y al ser un fisiólogo, él, pues obviamente su formación era una formación de tipo médica, lo cual entonces se fijaba en procesos principalmente que se podían observar. Esto quiere decir que el condicionamiento va a depender de ciertos estímulos que vamos a ver. Por ejemplo, recibimos un mensaje de texto, pim, pim, recibimos vemos el sonido, estímulo, y automáticamente nosotros revisamos lo que está ocurriendo alrededor, ¿ok? Y esto hace entonces que nos permite entonces revisar, y al revisar entonces nosotros recibimos una recompensa, ¿ok? Eso es algo muy sencillo, muy fácil de poder ver, pero no quiere decir que sea un proceso tampoco tan sencillo de poder hacerlo. Cuando nosotros entendemos que tenemos un estímulo que nos lleva a desarrollar una actividad en conjunto con distintas actividades como la recompensa, por ejemplo, esto va a cambiar nuestro proceso. Adicionalmente, en el caso de Pavlov, lo que hizo es que mostró, y yo creo que aquí sí ustedes se pueden organizar un poquito más en el sentido que la persona lo que hace es que se le brindó la oportunidad. A ver, Lucía, he escuchado una clase del colegio de cómo entrenar a un perro con una campana. Exactamente. Porque lo que hace Pavlov en este momento es que le brinda la oportunidad y sobre todo tiene la particularidad que él entrenó a un perro donde al perro se le mostraba la comida, ¿ok? Y esa comida hacía que automáticamente salivara el perro, ¿sí? Una vez que nosotros revisamos esta situación, vamos a entender que ese es un estímulo y posteriormente al estímulo viene entonces lo que les comentaba, la respuesta. Una vez que nosotros tenemos la respuesta, podemos involucrar entonces o podemos introducir, mejor dicho, un nuevo estímulo que va a llegar a cambiar entonces cómo la situación que el perro estaba sintiendo. Y cuando él descubre este condicionamiento, lo que hace es que ahora involucra el sonido de una campana. El sonido de esa campana viene como una antelación a lo que él ha recibido, ¿sí?, anteriormente.
que quiere decir la comida. Por ende, entonces, el sonido, el hecho de que suene la campana, se asocia con que la comida viene pronto y por ende se empieza a salivar. ¿Estamos bien? ¿Se entiende hasta acá? Sí, Lick. ¿Sí? Ok. Una vez que nosotros desarrollamos este proceso, es conocido como cada uno de los procesos, cada una de las partes que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en el primero de ellos nosotros tenemos el estímulo condicionado. Eso quiere decir algo que ocurre sin necesidad de que nosotros pretendamos cambiarlo. ¿Sí? Como por ejemplo lo que hablábamos ahorita, el estímulo incondicionado era la campana en ese momento. Esa campana no generó ningún sentido, ninguna respuesta, ¿ok? Pero en el caso del estímulo que nosotros tenemos, que era la comida sí generaba una respuesta que era la salivación. Una vez que nosotros desarrollamos esta particularidad y unimos durante el condicionamiento el estímulo condicionado, que es la campana, que eso quiere decir la actividad que nosotros estamos haciendo, esto hace que cambie porque al nosotros brindarle la oportunidad al individuo que una vez que escuche la campana viene la comida, ya se, y este es el verbo que nosotros vamos a utilizar, se condiciona a entender que después de la campana viene la comida y posteriormente la salivación. Eso quiere decir que en algún momento, cuando se considere importante, van a entender que la respuesta condicionada, que es la salivación, va entonces a cambiar, ya que el estímulo condicionado, que era el sonido de la campana, va entonces a ser distinto en ese sentido. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Todos claros hasta acá? Sí, Lick. Ok. Entonces, eso, bueno, Lick, qué bonito suena, se ve bien, está bien, en perros, sí lo entiendo, pero ¿y en los humanos cómo se aplica? Ok, muy sencillo. Nosotros trabajamos exactamente igual, ¿sí? Esto no cambia. Esto hace entonces que nosotros comprendamos que respondemos a estímulos. Esto es una situación que es todo el tiempo. Les dije celular, respondemos y recibimos una respuesta. Recibimos una forma de cambiar la manera en la que nosotros estamos observando dicho proceso. O, por ejemplo, si nosotros entonces entendemos que las personas responden ante ciertos estímulos, como por ejemplo las alarmas, la alarma hace entonces que usted se encienda, se levante y al levantarse entonces va a cambiar su estado en el que se encuentra. Y al cambiar el estado en el que se encuentra, obviamente entonces vamos a aprender. Asimismo, en el caso de otros autores, y uno de los más importantes como John Watson, incluso por ahí Watson fue uno de los psicólogos que trabajó muchísimo en el sentido de desarrollar cambios en el ser humano. Y esto resulta que conste, quiero hacer una aclaratoria previa. Este experimento que hizo John Watson es un experimento que borda fuera de la ética, ¿verdad? Eso quiere decir que si nosotros quisiéramos hacer algo parecido, obviamente ya no es algo ético por hacer. Así que cuando él tomó un niño, y entonces con este niño empezó a desarrollar distintas
pruebas. Como por ejemplo, nuestro temor a ciertas actividades son aprendidos, ¿sabían? Nadie nace con el miedo a una acción o a una actividad. Usted no le tiene miedo a... Bueno, pregunta, ¿a qué le tienen miedo ustedes? La verdad. Yo a los pichetes. Al mar. Ok, al mar. Bueno, por ejemplo. Pero ese es un miedo que fue aprendido. Probablemente usted tuvo una mala experiencia, ¿sí? Y esto hizo que usted tuviera esta sensación, esta emoción hacia el mar, ¿cierto? Sí. Ok. Entonces, una vez que nosotros comprendemos, por ejemplo, que los miedos son aprendidos, también podemos entender que se pueden desaprender. Por ejemplo, a las mariposas, a los sapos, a las vacas, puchica, también a las arañas. Es bien raro que ustedes andan solo con animales. Entonces, si nosotros comprendemos que esta situación hace que nosotros cambiemos nuestras experiencias, entendemos que es algo aprendido y por ende también es algo que se puede desaprender. En el caso de este experimento, John Watson lo que hizo entonces fue que el niño no tenía miedo realmente ante una rata, pero cuando ya se le exponía al niño con la rata y adicionalmente le agregaban un sonido fuerte que le asustaba, entonces cuando nosotros mirábamos a la rata, asociábamos la rata con el sonido y automáticamente entonces se desarrollaba esa emoción de miedo. Y nosotros somos así. Como por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no les ha pasado que están en una situación de estudio? Y esta situación de estudio, usted viene y dice, ay, otra vez el LIC puso hacer tal actividad y a mí no me gusta hacerlo. Y viene automáticamente, quizás usted no lo sabe, quizás usted ni siquiera sabe qué es lo que va a ocurrir, pero usted viene y se muestra reacio ante esta situación. Eso es un condicionamiento clásico, un condicionamiento aprendido. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, Lick. Ok. Una vez que nosotros entendemos que también esta situación es aprendida, pero también puede ser desaprendida, vamos a encontrarnos con las terapias de desensibilización. Las terapias de desensibilización hace referencia a que gradualmente nosotros nos vamos a exponer ante las situaciones que nos causan temor. Como por ejemplo, si a mí lo que me causa temor es las serpientes, el mar, las arañas y todo lo que me pusieron por ahí, si nosotros empezamos a exponernos de manera gradual ante esta situación, vamos a permitir entonces que la situación cambie y que nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de observar esta experiencia también cambie. ¿Ok? Adicionalmente de esto, Licenciado, ¿sí? ¿y usted cuáles son sus miedos? Yo la verdad que no he encontrado algo en particular como tal. O sea, que conste, hay una cosa que es un miedo irracional y un miedo, o sea, a usted puede causar un miedo a un tigre y no porque haya tenido una mala experiencia, es porque va a aprender de esto, ¿no? Hay un cierto grado de lógica detrás de esto, pero cuando hablamos de miedos irracionales como tal, o en el caso, por ejemplo, de algo que no les ha causado ningún tipo de malestar previo, como por ejemplo los pichetes que pusieron por ahí o las vacas, pues es algo que quizás no va
no debería de cambiar nuestra experiencia. Pero de repente si es un tigre o si es algo que pone en riesgo o en peligro su vida, obviamente ahí ya no estamos hablando de... Pero sí, a mí me da miedo, por ejemplo, un tigre, un tiburón, qué sé yo, algo que pueda poner en riesgo. Las alturas probablemente. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Súper. Ok. Adicionalmente de esto, debemos de entender de que mientras más gradual sea el proceso de exposición a este estímulo que me causa temor, mayor grado de éxito vamos a tener. Eso quiere decir que entre mayor elementos graduales existan, mayor grado de probabilidad de que podamos entonces encontrar éxito al dejar de tener miedo ante estas situaciones. Ahora bien, el condicionamiento clásico es un proceso selectivo. Eso quiere decir que al ser un proceso selectivo, podemos encontrar ciertos estímulos que nos pueden ayudar a prepararnos y a contraprepararnos. Por ejemplo, si yo sé, quizás ahora no tanto, pero si yo sé que a mí me da miedo hablar frente a muchas personas, por ejemplo, probablemente yo puedo venir y decir, ok, ya no voy a exponerme de a poco, voy a hacer algo que de repente sea, por ejemplo, ¿cómo les puedo decir? Por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos este tipo de actividades, por ejemplo, yo puedo decir, ok, voy a cambiar un poco el sentido de que ya no me dé miedo desarrollar o hablar frente a las personas. Entonces, va a decir, ok, la próxima vez que tenga una oportunidad de hablar, voy a abrirlo, voy a decir 3, 4 palabras y listo. ¿Ok? Es un proceso de preparación. Pero también el proceso de contrapreparación es igualmente importante porque esto nos abre la oportunidad para que nosotros digamos, ok, cuando abran el micrófono y me permitan hablar, entonces voy a hacer esto. Pero si no abren el micrófono o si el licenciado no me pide a mí hablar, entonces voy a hacerlo yo. Y esa es la contrapreparación. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Sí, Lick. Perfecto. Ok. Eso es con respecto al condicionamiento clásico. El otro componente que es el condicionamiento operante ya es mucho más detallado, incluso se puede aplicar mucho más a la experiencia de vida del individuo. Como por ejemplo, ¿recuerdan que les había puesto yo la imagen de The Big Bang Theory? Sí. Un video en el cual utilizaba un chocolate y en el chocolate venía y le empezaba a mostrar que el individuo, por ejemplo, lo que él consideraba como una actitud positiva ante él, entonces empezaba a premiar estas experiencias. Y esto ocurre de igual manera. En el caso del condicionamiento operante, vamos a tener los mismos protocolos que hemos visto anteriormente, como el estímulo, la respuesta condicionada, y esto a su vez también vamos a tener otros componentes que van a entenderse como reforzadores y como reforzadores positivos, negativos y el castigo. El condicionamiento operante es un proceso de aprendizaje que opera en el ambiente. Eso quiere decir que lo podemos encontrar en cualquier momento, en cualquier lugar. A su vez,
la persona o el animal se comporta de una manera particular para obtener algo deseado o evitar algo desagradable. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen mascotas? Un perro, un gato, qué sé yo. Un perro. Perro, ¿ok? Y cuando ustedes estaban enseñándole, por ejemplo, a utilizar, a hacer sus necesidades fuera de casa, ¿cómo lo entrenaron, por ejemplo? Sí, adelante, no tengan pena. ¿Cómo lo entrenaron? Diciendo que ir afuera y no adentro, o sea, sacarlo así a pasear. Ok. ¿Y qué, por ejemplo, le da? ¿Y qué pasaba cuando pasía adentro? Regañaba. Lo regañaba. O, por ejemplo, si usted iba afuera y el perro lo hacía afuera, se le podía premiar también, ¿no? Sí, se le da un premio como motivación. Ok. Y esos son los componentes del condicionamiento operante. Porque cuando nosotros empezamos a involucrar algo que es conocido como un refuerzo, ya vamos a ver los tipos de refuerzo positivo y refuerzo negativo, todo esto es con la idea de tratar de aumentar la probabilidad que esto ocurra. ¿Ok? Y en el caso de los castigos es la manera de tratar de eliminar una conducta. Eso quiere decir que se elimine o que se disminuya en la medida de lo posible entonces que la conducta que nosotros queremos eliminar continúe apareciendo. ¿Ok? En el caso de, hay algunos autores como Thorndike, que él trabajó, que es conocido como una caja problema de Thorndike, en el cual se colocaba a un gato adentro de esa caja y al estar dentro de la caja, lo que hacía entonces el experimentador era que le permitía entonces que él presionara una cajita, esto era como un pedalito, que le permitía entonces avanzar o salir o recibir algún tipo de premio, comida, agua, entre otras cosas. Y si ustedes pueden observar en la parte derecha de la diapositiva, hay una gráfica que si ustedes pueden ir viendo en la gráfica, dice número de ensayos y tiempo en segundos. ¿A qué conclusión pueden llegar con este gráfico que ustedes ven ahí? ¿Qué conclusión pueden llegar? Por ejemplo, que al quinto ensayo ya había disminuido la... ¿Cómo se dice? No sé cómo expresar. Sí, ok, al quinto ensayo. ¿Y luego al décimo qué pasó? A ver, adelante, no tengan miedo. Se elevó un poco, pero después volvió como un poquito Ajá, a ¿y bajar otra vez. el 20º qué pasó? Se redujo. Cada ¿cierto? vez que la... Sí, Ajá, cada vez que ¿qué? sí, se redujo un poquito. Siempre quedó como mínimo, 25 ensayos ya. Exactamente. Por ejemplo, vean que el primer intento que hizo le tomó más de 150 segundos, luego un poquito menos de 50, luego de nuevo casi 100 y así. Pero en la medida que lo iba repitiendo, más se iba volviendo más rápido. Eso quiere decir, cada vez que lo colocaban al gato en la caja, más rápido se podía salir. Eso quiere decir de que él, por ejemplo, hablando del gato, recibía algo que quería recibir
y entonces empezó a aprender con mucha mayor rapidez que cuando era necesario cambiar y cuando era necesario, cuando era necesario entonces que apretara la cajita esta, entonces el gato podía salir libremente y mucho más rápido. ¿Estamos? Quiere decir que aprendió que al apretar la cajita podía salir, recibir agua o recibir comida. ¿Cuántos de ustedes no han aprendido esto también? ¿Qué otros ejemplos ustedes podrían encontrar? A ver. Por ejemplo, imagínense que están en la clase y usted viene y hace un aporte a la clase. Y resulta que cuando está haciendo el aporte, usted está hablando acerca de esta situación y luego que, por ejemplo, viene su profesor y le da un bochorno, le da lo hueva, digamos. ¿Qué va a pasar? No va a volver a No va a querer participar. participar. Exactamente. Y si le elogia, qué buena participación. Lo va a motivar Para que a que volver a siga participando. Exactamente. Y esto es algo que nosotros hacemos continuamente. ¿Ok? Eso quiere decir que si ustedes aprenden de algo, esto nos va a llevar a lo que se denomina como la ley del efecto. Eso quiere decir que si yo aprendo algo, me va a permitir entonces poder hacerlo de manera más rápido la próxima vez que yo lo haga. ¿Cuántos de ustedes, ayer estábamos, se dieron cuenta que ayer cumplimos 2 años? A ver, no, ¿cuándo es que cumplimos los 2 años? Creo que es mañana, ¿no? Del encierro. No, Lick. Yo creo que, a ver, Fue ayer. 13. No, pero el 13 de marzo todavía, 13, 14 y 15 todavía podíamos salir. El 16 fue que ya se declaró oficialmente que nadie podía salir. Ahorita me acordé porque mi papá tuvo un accidente el 14 y tuvo que ser operado, se recuperó el día 15, todavía él salió hasta el 17. Pero ya el día 16 ya un montón de cosas amanecieron ya completamente cerradas. Incluso me acuerdo porque fui a buscar un café a un expreso americano y estaba cerrado el expreso americano. Pues entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, y vemos esto en retrospectiva, hace 2 años quizás usted no era muy diestro en las actividades relacionadas con Zoom. Ahora sí, 2 años después y cientos de intentos, cientos de ensayos adicionales. ¿Se entiende? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Yo el 17, ese día yo feliz salí del colegio, me daban 14 días de feriado. Todo el mundo creyó que eran 2 semanas de vacaciones. Y 2 años después seguimos recibiendo todavía clases. ¿Ok? Ahora, veamos los 2 tipos de reforzadores. En el primero de los casos, el reforzador positivo, ¿ok? Ambos lo que quieren, ¿sí? Es que la conducta como tal vuelva a ocurrir, ¿ok? Eso, ambos es lo que quieren. Es un reforzador positivo o el reforzador negativo. Ambos quieren que una conducta vuelva a ocurrir. En el caso del castigo, lo vamos a ver más adelante, que lo que queremos es que esa conducta no ocurra. Ahora bien, el camino que sigue el reforzador positivo y el reforzador negativo es muy distinto. En el caso del reforzador positivo es que vamos a aumentar esa probabilidad que algo ocurra, que una conducta ocurra nuevamente por los beneficios que recibe. Y en el caso de los reforzadores negativos, por otra parte, más bien
van a enfocarse, por otra parte, en incrementar la probabilidad que repita, pero porque no queremos los efectos desagradables del ambiente. Poniéndolo en palabras sencillas y volviendo al ejemplo del adiestramiento del perro. Por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando empezamos por ejemplo, a querer enseñarle a que una conducta como esa, como el hacer sus necesidades en un lugar en específico ocurra, yo utilizaba premios. Y esto quiere decir de que cuando el perro hacía sus necesidades en el lugar designado para hacerlo, yo le daba un premio. Ese es un reforzador positivo. Pero en algunas ocasiones, cuando lo hacía en otro lugar, entonces lo que yo trataba de hacer era que llevarlo hacia ese punto. Entonces yo decidía, por ejemplo, ignorar esa conducta. O por ejemplo, al ignorarlo o darle, por ejemplo, o generar un sonido fuerte, por ejemplo, como un periódico contra el suelo, pegarle, esto era un reforzador negativo. Igual quería que el perro hiciera sus necesidades en ese lugar en específico, pero los caminos son muy distintos a los cuales podíamos llegar. ¿Estamos bien? Sí, Ok. Y con eso cerramos entonces por hoy. ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Todos claros? Todo claro. Solo que siento que sí se parece un poquito a la conducta operante. ¿A cuál? El condicionamiento ahorita que usted dice para que no vuelva a pasar algo, como premiar a alguien por haber hecho algo bien, y entonces uno lo está premiando, entonces usted logra la conducta deseada, que aprendan a hacer las cosas como repetitivo, como ponerlo a hacer algo todos los días, y como lo hizo, se le premió, entonces la persona va adaptando ese lado positivo de hacer las cosas porque sabe que va a recibir un premio. Exactamente. Exactamente, porque nosotros lo que buscamos acá es la diferencia entre una y otra. Los dos son muy parecidos, pero la diferencia entre el reforzador positivo y el reforzador negativo es que en los dos queremos que una conducta aumente, ¿ok? Pero el camino que tomamos es distinto. Por ejemplo, hoy lo hablaba con la clase de teorías de la personalidad en la mañana y decíamos, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, no les pasó que cuando usted estaba estudiando en el colegio, su papá venía y decía, papá, mira, saqué 10 de 10 en una prueba, un examen? Es tu responsabilidad. O a otros les decían, puchica, sacaste 10 de 10, pues te voy a llevar a Disney. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en ambos casos queríamos que la conducta se elevara, que ocurriera con mayor frecuencia. Sí. Pero en uno de los casos era al recibir un premio y en otro era para evitar algo desagradable. Porque el papá que le decía saqué 10 de 10, qué bueno, es tu responsabilidad, probablemente se iba a enojar o seguramente se iba a enojar si usted reprobaba una clase. ¿Cierto? Y aprendimos de este proceso. Ahora sí está claro. Mañana vamos a continuar con esto de los reforzadores positivos, negativos y el castigo también. No, todavía no. Eso voy a estar trabajando hoy por la noche. Porque fíjense que el campus lo actualizaron ahorita este año y ha sido un poco más lento todo el proceso porque hay que revisar pregunta por pregunta. Ya no existen filtros, se ha vuelto un poquito más complejo. Pero lo van a tener esta semana, no se preocupen. Así que bueno, un gusto verlos y nos vemos mañana entonces en horario regular. Gracias.
Gracias, Liz. Gracias. Gracias. Que tengan buen día.